Génesis 1:11 dice así: después dijo Dios, produzca, diga conmigo fuerte, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 22: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 24: luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y Dios los bendijo. Quiero decirte algo, tú eres bendito de parte de Dios. O sea, hay una bendición que está sobre tu vida y dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, yo soy bendito. Todo lo que mis manos produzcan es bendito. Amén. Está en tu ADN ser productivo, está en tu ADN que todo lo que creas, que todo lo que emprendas va a tener producción, va a ser productivo. Ese es nuestro ADN, Dios nos diseñó de esa forma. Así que si tú estás pasando un momento difícil, recordá cuál es tu ADN. Dios es mi Padre Celestial y en el momento que me creó me diseñó para ser productivo. Tu empresa está diseñada para ser productiva. Ahora la pregunta es, ¿será que la tierra a la que voy, la tierra a la que Dios me llamó, es buena o es mala? ¿Es fértil o es estéril? Y esta es la pregunta que se hizo Moisés en Números 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguei y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es ¿qué? Estéril. Si es fértil o es estéril. Y quiero tomarme unos minutos para hablar de esta palabra, estéril. Esterilidad pareciera que se menciona y está en la historia del pueblo de Dios más de lo que creemos. Cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, también es el Dios de Sara, el Dios de Rebeca y el Dios de Raquel. Y ellas, estas tres mujeres, tenían algo que tuvieron que presentarse delante de Dios, que tuvieron que conquistar, que fue el tema de esterilidad. ¿Qué tiene la esterilidad? La esterilidad tiene mucha frustración. Y cuando hablamos acerca de producción, tenemos que abordar el tema de esterilidad, porque la tierra también puede ser estéril. Ahora, el tema o la frustración de esterilidad es que hay tres cosas que te llegan a frustrar. Primero es que estás haciendo todo bien. Hay amigos que yo sé que tienen un deseo muy grande en su corazón de tener un bebé o una nena, y en su deseo y en el corazón saben que están haciendo todas las cosas bien, pero no hay fruto. Y muchas veces nosotros estamos haciendo todas las cosas bien en nuestro grupo. Te preparas, orás por las sillas, ayunas, crees que Dios va a enviar a la gente y pareciera que no hay fruto. En el tema de tu trabajo, tú tenés un buen currículum, has pasado por buenas empresas, tenés experiencia y lo metes en varias empresas y pareciera que no hay fruto. Tal vez querés reconciliar tu matrimonio, ya fuiste a varios retiros, te dieron consejos y estás haciendo las cosas bien. Te propusiste a cambiar. Pareciera que no hay fruto, y no solo es porque estás haciendo las cosas bien y no hay fruto, tenés un buen deseo. Es frustrante. El tema de esterilidad es frustrante. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien, tenés un buen deseo. ¿Y por qué no vamos un paso más allá? Tenés la palabra de Dios.
Tú decís, pero si esta persona ni teme al Señor, yo busco a Dios todos los domingos, me bendice, mi pastor me ha bendecido, mis líderes me han bendecido, yo creo en las escrituras, esa palabra me la apropié y pareciera que no hay ¿qué? Fruto. Y no ese es el caso de Sara, no ese es el caso de Rebeca y de Raquel. Tenían la palabra de Dios, pero no había fruto. Y miramos que historias de otras mujeres, como la mamá de Sansón, como la mamá de Ana, literalmente tienen el llamado a que en Ana iba a nacer Samuel, uno de los grandes profetas, pero estaba batallando con esterilidad. Mi pregunta para ti el día de hoy: ¿en qué áreas estamos batallando con esterilidad? ¿En qué áreas nos esforzamos y damos lo mejor? ¿En qué áreas tenemos buenas intenciones? ¿En qué áreas creemos la palabra de Dios? Pero pareciera que no hay fruto. Y entonces se vuelve un poquito hasta irritante el tema. Ana dice que miraba a Penina como su rival, le irritaba. Y de hecho tú venís a casa de Dios y mirás que la serie es tan linda, que se trata acerca de productores, y tú decís, pero si yo trabajo, esas predicas se le dan a los perezosos que no chambean. Y entonces es irritante ese tema porque estás creyendo, pero no hay fruto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud hacia esos lugares o esos momentos o esas áreas de nuestra vida donde no dan fruto? Y quiero llevarte a la primera actitud de Sara o Saraí en ese momento, y está en Génesis 16:1. Dice así: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Voy a leer esta frase otra vez porque más adelante vamos a hablar de esta frase. Dice así: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Miren, ni lento ni perezoso, obediente es nuestro padre de la fe, ¿verdad? Sujeto. Mire, y dice: y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. ¿Qué hacemos cuando las cosas están muy difíciles y no están a nuestro favor? ¿Alguna vez le ha tocado abrir un bote difícil en la cocina? O sea, está ese bote de tomates o de, no sé, de aceitunas. A veces está bien difícil. Estás, o sea, la vena se te salta, estás rojo, y tu esposa te dice: a ver, dámelo, déjame intentar. Y tú, no, o sea, no, yo puedo, ¿verdad? Entonces le pegas así en la mesa, le metes un cuchillo, y entonces tu esposa te dice: a ver, presta. Y yo puedo, y tú dices: déjame un ratito más, y no funciona. Va, pues toma. Y tu esposa lo agarra y ¡puc! ¿Qué dice uno? Te lo aflojé. O sea, yo te lo aflojé. ¿Por qué es? Porque hay cierta conducta acá, que es cuando se pone difícil, cedemos. Cuando algo se pone difícil, cedemos. Y entonces estaba este momento estéril, frustrante para Sara. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Cedió. Dijo: tal vez esta es la respuesta a. Entonces miramos a Saraí que cedió ante Agar, o ante el deseo de tener hijos. Y no solo vemos esa conducta en Saraí, podemos ver esa conducta en el pueblo de Dios repetidas veces. Y es donde te quiero llevar, a 2 de Reyes 23:6. Yo te dije que vamos a leer bastante. 2 de Reyes 23:6. Y dice así: el rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera, y lo llevó fuera a Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvos y tiró sobre las tumbas de la gente. Este es el rey Josías haciendo una reforma. Dice que agarró el poste de Acera. Ahora, quiero contarte un poquito quién es esta diosa, ¿sí?
Viene Dios y saca o manda al pueblo fuera a la tierra prometida y le dice, le da una instrucción: quiero que vayas y no te hagas de los dioses que tienen ellos. ¿Cuáles eran estos dioses? Dos dioses que se resaltan mucho en la Biblia: Baal y Acera. Ahora, ¿quién es Acera? Cuando tú lees quién es esta diosa Acera, era la diosa de los que habitaban en Canaán, de la fertilidad. Y entonces viene el rey y empieza a sacar estos dioses y dice: no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas en ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. En 2 de Reyes 23, mira lo que estaba haciendo Josías. Estaba destruyendo estos dioses. Dice: también derribó las habitaciones. Versículo 7. Ahí está. También derribó las habitaciones, acompáñenme, de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos. Mira dónde estaban ubicados. Ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. Solo quiero que te imagines esto. Está esto, dice Dios en Éxodo, y estoy intentando amarrar todo acá y te pido tu paciencia. En Éxodo dice el verso 25 del capítulo 23: sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo, sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Ese es el deseo de Dios para tu vida. El deseo de Dios para tu vida es que tengas una vida larga, plena, bendita, prosperada en su nombre. Se ve allá. Ve allá, solo no le dediques eso. Y entonces vienen y levantan un poste y levantan lugares dentro del templo para presentarle sacrificios a esta diosa. Entonces uno dice: no, yo no voy a ceder como Sara, yo no voy a ceder como el pueblo de Dios. Pero muchas veces sí cedemos a nuestra cultura, que nos dice cómo ser productivos. Una vez te han pedido inflar una cotización, entonces decís: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y entonces viene una amenaza y te dicen: mire, si no lo hace, entonces no puede seguir trabajando con nosotros. Y entonces pareciera que solo pudiéramos ser productivos de esa manera. Pareciera que no estamos cediendo como Sara, pareciera que no estamos cediendo como el pueblo de Dios, pero sí hay cosas que cedemos, porque es la forma de hacer negocio. Entonces levantó estos postes, esta diosa. ¿Por qué? Porque si tan solo hacemos estas cosas delante de esta diosa, entonces vamos a ser fructíferos, vamos a sacar la esterilidad de nuestra vida. Y si tú lees la historia, hacían cosas horrendas delante de estos postes, tenían un desorden sexual ahí. ¿Por qué? Porque pensaban que si hacían ese desorden sexual delante de entonces vamos a ser fértiles. Pero tú tienes que comprender algo: nuestra fertilidad viene de parte de los cielos. Dios, en el momento que nos creó, nos diseñó para que seamos productivos. Ese es nuestro diseño de Dios. Y entonces acá vienen las preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Dios fuera a un lugar donde estaba Acera? ¿Por qué Dios permitió que Sara, Rebeca y Raquel fueran estériles? Viene Sara y le dice: ¿Por qué permitiste tú eso en mi vida? Dios sabía que de Sara iba a venir Isaac. Dios sabía que de Rebeca iba a venir Jacob. Dios sabía que de Raquel iban a venir José, Benjamín, los 12 patriarcas. De la misma forma que Dios sabe que de tu negocio va a venir prosperidad a esta nación. De la fertilidad de tu matrimonio va a venir un nuevo concepto de matrimonio para que seamos ejemplo y luz en esta nación. Entonces, si Dios sabe lo grande que va a ser a través de tu vida, tu negocio, tu empresa, ¿por qué Dios permite esterilidad en ciertas áreas?
Si Dios sabía que de Ana venía Samuel, ¿por qué permitió esterilidad? Si Dios sabía que de la mamá de Sansón iba a venir uno de los mejores jueces, si Dios sabía que de Elizabeth iba a venir el mayor de los profetas, ¿por qué permitió esterilidad? Y esa pregunta nos la hacemos tú y yo. ¿Por qué permitiste que mi currículum no pasara a ninguna empresa? ¿Por qué? Entonces voy delante del Señor y le digo, ¿por qué? ¿Por qué permitís que haya tentación de acera a donde tú estás mandando tu pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Y literal su respuesta fue y me llevó al Edén, donde Dios permitió que el árbol del conocimiento estuviera adentro del Edén. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué no Dios sacó el árbol? Si tengo el Edén, ¿por qué no pongo la tentación afuera del Edén, sino que la deja adentro? ¿Por qué no los protejo, los blindo, que el árbol esté afuera? Y entonces tengo a Adán y Eva totalmente protegidos, si no lo dejó adentro. Lo que pasa es que cuando no tenemos otra elección que sacrificar, no podemos amar. Se lo voy a poner de esta forma. ¿Por qué Dios dejó el árbol del conocimiento adentro del Edén? Porque si no había otra cosa que sacrificar, entonces no podíamos escoger a Dios. ¿Por qué Dios nos dejó el libre albedrío? Porque usted dice, ay, pero si yo puedo escoger, Dios sería tan fácil que no me dieras a escoger. ¿Por qué? Porque mi carne busca lo que la carne quiere, mi espíritu y está en conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué la capacidad de escoger? Porque si no tuvieras la capacidad de escoger, si no tuvieras la capacidad de hacer un sacrificio por elegir a Dios en primer lugar, entonces no existiría amor. Y entonces Dios no podría ser Dios sobre tu vida, porque no hay otra cosa que tú dijiste, esto pasa a segundo plano. Y Dios es Dios en mi vida, es Señor en mi vida. Tú eres Rey de reyes, tú mereces toda la gloria. Tú eres hermoso, tú eres primer lugar en mi vida y en mi corazón. Entonces, como reconocemos que algo estaría roto si mi esposa me contesta porque no me quedaba de otra, algo estaría roto si no hubiera estado el árbol del conocimiento ahí, porque entonces no nos hubiera quedado de otra que escoger a Dios. Y es por eso que nuestros sacrificios hablan de quién es Dios. Tu sacrificio habla quién es Dios en tu vida. Y entonces le digo, Señor, ¿por qué permitiste que existiera esto? ¿Por qué permitiste que Sara fuera estéril si te ibas a presentar como el Dios de Abraham? ¿Por qué permitiste que Raquel fuera estéril si te ibas a presentar como el Dios de Jacob? ¿Por qué? Porque llegaba un momento donde tenían que escoger a Dios. Si tú lees todas las historias, ninguna historia se quedó en fertilidad, porque cada uno de ellos presentaron un sacrificio. ¿Qué hizo Sara cuando apareció el Señor con otros dos hombres? Entonces vino y le presentó un sacrificio al Señor. ¿Qué hizo Ana? En ese altar sacrificó a su hijo antes de tenerlo y dijo, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Y presentó un sacrificio. Porque nuestros sacrificios hablan de amor. Y entonces es ahí donde tú dices, Señor, yo tengo todas estas opciones. Yo tengo todas estas opciones por las cuales ceder. Señor, yo sé que tú me has dado una palabra. Me diseñaste para ser productivo. Está en mi ADN producir y que todo lo que emprenda sea bendito, Señor. Pero en ese momento donde las cosas parecen difíciles, en ese momento donde tal vez un cliente no está viniendo, en ese momento donde tal vez no se ha restaurado mi matrimonio, en ese momento donde tal vez las puertas no se abran de las empresas, Señor, yo no voy a ceder ante ningún otro Dios. Yo no voy a ceder ante ninguna otra opción, porque tú, Señor, eres mi opción. Tú eres Señor de mi vida. Tú eres el que prospera mi camino. Tú fuiste el que me enviaste. Tú fuiste el que me diseñaste para ser productivo. Entonces yo no voy a ceder ante nada. De hecho, voy a presentar mi sacrificio a ti como el Señor. Entonces toda esta gente vino y presentó un sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque no hay esterilidad que aguante un sacrificio delante de Dios. ¿Qué hacer delante de esta situación?
No hay esterilidad que aguante un sacrificio delante de Dios. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio no solo es, Señor, yo entiendo cómo funciona el reino. Es, Señor, yo entiendo quién eres tú en mi vida. Y la historia más linda que podemos conocer es que Dios sacrificó lo más precioso que tenía, porque sacrificio habla de amor, y es por eso que en Jesús nos bendijo y nos dio toda la bendición de Abraham para nosotros, y podemos hoy estar parados en una posición donde yo soy más que vencedor, porque Cristo Jesús me amó. Dios Padre entregó a su Hijo por amor a mí, y ese sacrificio habla acerca de amor. Y es por eso que nosotros venimos delante de Dios y decimos: Señor, no hay quien se compare con tu nombre. Tú eres Dios sobre todas las cosas. No importa cómo funciona esta cultura, yo no voy a ver la cultura, yo voy a verte a ti como mi Señor, como mi proveedor. Bendice mi casa. Y es por eso que alejo todo esto, sacrifico todo esto delante de ti, y hago lo que hizo Gedeón: botó la estatua de acera para presentar un sacrificio delante de ti. Y es ahí donde vino la bendición de Dios para el pueblo de Dios, cuando presentó un sacrificio y puso a Dios en primero. Casa de Dios, te quiero decir algo: hay bendición que viene para tu vida. Déjame usar este ejemplo: hay un Samuel que viene para tu vida, un Isaac que viene para tu vida, hay prosperidad que viene para tu casa. Solo presentemos a Dios lo que Dios se merece, porque no hay esterilidad que aguante con un Dios soberano sobre nuestra vida. Ese es el Dios al que creemos, ese es el Dios al que servimos. Es ahí donde se levanta el pueblo de Dios. Ese es nuestro Señor. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida?